¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, vamos a continuar con ahora la otra aplicación del polinomio Taylor que les mencionaba en el video anterior, que es la aplicación a las integrales impropias. Eh, Van a ver que en la práctica hay dos tipos de ejercicios en los que les piden aplicar el polinomio Taylor para resolver una impropia, pero creo que el ejercicio clave y del que ustedes podrían esperarlo en el examen, sea parcialito o parcial, ¿sí? Yo inclusive les diría que en el parcialito es muy probable que les tomen uno de estos. Se trata de los ejercicios en los que ustedes les piden calcular el valor de una cierta impropia, ¿sí? Obviamente ya sabiendo de antemano que la impropia converge, ¿sí? Y en todo caso, si dudan, lo pueden comprobar. Eh, Calcular su valor con un error menor a 10 a la menos 3 o 10 a la menos 2 o lo que sea. ¿Está bien? Recuerden que cuando ustedes les piden calcular una integral con un error menor a una cierta cantidad, les están pidiendo que el valor que ustedes den como resultado de esa impropia, ¿sí? no, es, no se aleje más de un número determinado de decimales del valor original. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo sé cuál es ese valor original si no lo puedo calcular? O sea, si lo pudiese calcular, yo calculo que nunca usaría el polinomio de Taylor. Bueno, ahí está la gracia. Lo que vamos a ver hoy es la forma de ustedes poder calcular esta integral aplicando la imposición del error menor a 10 a la menos 3, pero sin que ustedes sepan a priori el valor exacto de la integral impropia, porque vuelvo a lo mismo. La pregunta que yo les hago es, si ustedes supieran el valor de la impropia y lo pudieran calcular, ¿recurrirían a un polinomio de Taylor? Bueno, la respuesta, aunque pueda parecer sí, en realidad la respuesta es depende, porque depende para qué ustedes quieran ese valor de esa integral. ¿Sí? Por ahí, en una cierta aplicación que ustedes le pueden llegar a dar, les puede llegar a interesar solo quizás un cierto número, un valor aproximado de esa integral y no tanto el valor exacto. ¿Sí? Pero bueno, volvamos a esto que tenemos que hacer. Vamos a estar haciendo solo el inciso A. ¿Por qué? Porque el punto 9 de la práctica tiene 4 incisos solamente. Y este punto es tan importante, como les mencioné, es algo no solamente porque se los puedan tomar, ¿sí? Sino porque ustedes en este ejercicio aplican muchos conceptos, además de los conceptos de polinomio de Taylor, ¿sí? Porque es una impropia, porque ustedes después tienen que justificar el uso del teorema de Taylor y hay que hacer unas cuentitas que requieren como una cierta, digámosle, una cierta disciplina, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo el inciso A. Lo primero a destacar acá es que nos pasa lo mismo que en el de los límites. La pregunta es, ¿a quién le vamos a calcular el polinomio de Taylor? Bueno, creo que a esta altura ya sabemos que es al coseno de x. Y la otra pregunta era, ¿y alrededor de qué punto lo voy a hacer? En este caso la respuesta es un poco más complicada, pero la idea ¿cuál es? Es tratar de resolver esta impropia, ¿sí? Con una lógica parecida a la que usábamos en los límites. En este caso era decir, bueno, ¿por qué esta integral es impropia? De entrada, es lo primero que tienen que preguntarse. ¿Por qué es impropia? Bueno, porque fíjense que la función, en este caso que tenemos como coseno de x menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0, ¿qué le pasa a ese coseno de x menos 1 sobre x? ¿Se acuerdan que ese límite daba justamente daba 0? ¿Sí? El límite de x tendiendo a 0 del coseno de x menos 1 sobre x daba 0. Entonces, en este caso, la función que nosotros estamos teniendo presentes, ¿sí? Acá, es una función que en 0 no está definida, pero que está acotada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos ver su convergencia? Y bueno, evidentemente esa x del denominador un poquito nos está molestando, ¿no? Es como, es esta potencia de x que nos está, como se está inmiscuyendo un poco en el cálculo. Entonces, la forma de tratar con el mismo razonamiento que hacíamos límites, tratar de sacarnos de encima esa x del denominador es desarrollando un polinomio de Taylor, en este caso del coseno, de tal forma de que queden potencias de x que después puedan hacer que se simplifique con la de abajo. Es decir, nos conviene que nuestro polinomio de Taylor del coseno esté centrado en 0. ¿Está bien? Entonces ahí ya sabemos a qué función hay que hacer el polinomio. Ya sabemos también lo que sería el grado, o sea, alrededor de qué valor tenemos que hacer el polinomio de Taylor, pero hay algo que no vamos a poder sacar. Ahora, ¿qué es el grado? Porque fíjense que a mayor grado del polinomio de Taylor que nosotros usemos el coseno, el resultado de la integral, ¿sí? Va a ser más preciso.
¿Está bien? Este es un spoiler que yo les hago, ¿sí? Pero imagínense que cuanto más se parezca al polinomio de Taylor, pongámoslo de esta forma, entre comillas grandes, cuanto más se parezca el polinomio de Taylor a la función coseno, ¿está bien? Más exacto va a ser el resultado de esta integral. Entonces, si yo quiero lograr eso, fíjense que por ahí puede pasar que yo diga, bueno, hago mi polinomio de Taylor de grado 2. Y quizás con un polinomio de Taylor de grado 2 ustedes no logran satisfacer la condición de que del resultado de la integral posee un error de 10 a la menos 3. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa si usan un polinomio de Taylor de grado 3 o un grado, o pueden decir, bueno, pero total, cuanto mayor grado tome, más exacto va a ser el resultado. Está bien, pero a ustedes no les están diciendo que el resultado tiene que ser el mejor posible. Les están diciendo que tiene que ser un resultado con un error de 10 a la menos 3. Exactamente. ¿Está bien? Entonces fíjense que el grado del polinomio está relacionado o sea, el grado del polinomio de Taylor está relacionado a el error con el que nos exijan calcular la integral, a su vez como del residuo, ¿sí? Porque recuerden que el error se escribe a partir del valor absoluto del residuo. Entonces, en este caso, vamos a tener que, de alguna forma, tratar de acotar al error, ¿sí? O, digamos, escribir al error como el módulo del residuo, ¿sí? Y ese módulo del residuo acotarlo de tal forma que sea menor a 10 a la menos 3. Y de ahí vamos a poder sacar el valor de n. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá les hago esta sugerencia, porque no hacemos el polinomio de Taylor de coseno x y usamos el residuo, ¿sí? El módulo del residuo, mejor dicho, para acotar ese error con 10 a la menos 3. Entonces, recuerden, justificación. ¿Por qué la función, en este caso, no van a tener que justificar que la función es 2-3 veces derivable? Acá lo que van a tener que justificar es que la función es n más 1 veces derivable, genérico, n genérico. ¿Sí? O sea, obviamente natural. ¿Por qué? Porque acá nosotros no sabemos cuánto es el grado del polinomio de Taylor. Entonces, en este caso, fíjense que tienen que justificar el uso del teorema de Taylor para que el coseno, digamos, de tal forma que digan que el coseno de x es una función n más 1 veces derivable, en este caso en todos los reales, ¿está bien? Y dentro de todos los reales está contenido el 0, que es alrededor del cual vamos a centrar nuestro polinomio, ¿sí? Fíjense que las sucesivas derivadas del coseno son o senos con signo alternado, o sea, menos seno, o cosenos o menos cosenos, ¿sí? Que a su vez son todas funciones derivables. ¿Está bien? Entonces ahí les doy una pista para que puedan justificar la n más 1 derivada de esta función. Bien, entonces a través del teorema de Taylor nosotros vamos a poder escribir a f de x de esta forma, ¿sí? Y claro, el problema es que el polinomio de Taylor, que es todo este choclón, no sabemos el n, ¿sí? Y este último término sería el término del residuo, ¿sí? Pero recuerden que z, que es este valor en el que se evalúa el término del residuo, está entre 0 y x, ¿sí? Siempre entre el valor en el que yo centro el polinomio de Taylor y x. Por ejemplo, si yo tuviera que desarrollar el polinomio de Taylor en x igual a 1, entonces mi z estaría entre 1 y x, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que yo necesito acotar el error? Bueno, lo primero es que si ustedes reemplazan al coseno de x por su expresión dada por el teorema de Taylor, fíjense que acá lo terminamos usando, vamos a ponerle un asterisquito, ¿sí? Acá terminamos usando lo que sería el teorema de Taylor, ¿sí? Entonces, al escribirlo así, nos va a quedar esta expresión de esta forma. Fíjense que si distribuyen el denominador en la suma y en la resta, les va a quedar esto así, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿qué sería esto de acá? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, la integral entre 0 y 1 del polinomio de Taylor menos 1 sobre x, diferencial de x, ¿qué sería eso? Ese sería el valor aproximado de esa integral, ¿sí? Con un cierto error, que no sabemos, por lo menos no sabemos cuánto es porque no hemos definido el n, ¿sí? ¿Y qué sería la integral entre 0 y 1 del residuo sobre x? Eso sería justamente el residuo de la integral, ¿sí? Fíjense la diferencia, o sea, fíjense que lo que puse acá, la integral de coseno de x menos 1 sobre x es aproximadamente el valor que tendría la integral de 0 a 1 del polinomio de Taylor menos 1 sobre x, ¿no? Sería el valor aproximado, ese sería el valor aproximado, el que nosotros ahora le tenemos que pedir que cumpla tener un error de 10 a la menos 3. Pero claro, yo no quiero acotar el residuo sobre x, yo lo que quiero acotar, ¿sí?, es el residuo de cálculo de la integral a través del polinomio de Taylor. Es decir, lo que nosotros tenemos como el residuo integrado, o el integral del residuo, es esto. Esto es lo que nosotros vamos a tener que acotar para que el error sea menor a 10 a la menos 3.
Pero claro, fíjense que esto sería como esto lo podemos llamar como el residuo de la integral. Nosotros lo que queremos calcular es la integral con un error de 10 a la menos 3. No calcular el coseno o algún valor del coseno con un error de 10 a la menos 3, que eso es algo que se hace como en el punto 3. Entonces, por eso acá es que el nuevo residuo, o sea, nosotros necesitamos acotar el residuo de la integral, no acotar el residuo del polinomio de Taylor. Por eso fíjense que acá yo se los puse como residuo entre comillas. Sería el residuo del cálculo de la integral a través de un polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, esto en valor absoluto es lo que se representa como el error de la integral, si quieren, el error en el cálculo de la integral, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que nosotros tendríamos que ahora hacer es definir como el error, como el valor absoluto de esa integral, y eso pedirle que sea menor a 10 a la menos 3. Pero claro, si ustedes quieren hacer esa cuenta, la pregunta es, pero el residuo me va a quedar con una derivada enésima, en este caso, bueno, n más 1, que no sé cuál es. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Lo importante es que ustedes vean que el residuo enésimo ya lo vemos, ya digamos la expresión la sabemos por el teorema de Taylor, que es esta. ¿Sí? Esta x que está acá abajo, que está acá, es la misma x que está acá. ¿Sí? Y fíjense que z de vuelta es un valor que está entre 0 y x. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo calculo esa derivada n más 1 en ese z que encima tampoco sé cuál es su valor exacto? Bueno, fíjense que para eso uno necesita empezar a preguntarse, nuestro polinomio de Taylor, ¿de quién era? Ah, del coseno. ¿Alrededor de qué valor lo centrábamos? De 0. Perfecto. Y bueno, ¿cómo son las formas? ¿Cómo serían esas derivadas? O sea, está bien, yo no sé hasta qué derivada hacer. Yo no sé si hacer hasta la derivada 112, hasta la derivada 18, hasta la derivada 54. Pero lo que sí sabemos es que las sucesivas derivadas, como yo les mencioné en un principio del coseno, son o senos o cosenos con un menos alternado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que nosotros estaremos viendo es que esas derivadas, después cuando las vayamos evaluando en cero, van quedando ceros o unos o menos unos, ¿sí? Y podemos extender una derivada enésima, por ejemplo, para el coseno. Y bueno, fíjense, esta expresión no es muy formal, pero para que se entienda, fíjense que esta expresión nos está diciendo que la derivada enésima del coseno va a quedar como un coseno o con un más o con un menos, dependiendo del caso, si n es par. Y en otros casos me va a quedar un seno con un más o un menos si n es impar. Fíjense que eso lo sacamos porque cuando la función no se deriva es como f de 0, digamos, la derivada 0, que es el coseno. Después, cuando tenemos la derivada segunda, fíjense que nos vuelve a dar un coseno pero con un menos. Cuando la derivada es cuarta nos vuelve a dar un coseno. Cuando n es par, estamos viendo que siempre nos queda un coseno. Pero cuando n es impar, o sea, cuando hacemos la derivada primera o la derivada tercera, siempre nos queda un seno con un menos alternado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la derivada enésima del coseno va a depender de si n es par o impar, ¿sí? Y también va a haber un más o un menos dependiendo del caso. Pero claro, acá viene la cuestión. Esta parte es fundamental para entender. ¿Cómo son las sucesivas derivadas evaluadas en cero? ¿Son ceros o unos o menos unos? Ojo, ¿para qué estoy buscando la derivada enésima? Yo en realidad lo que estoy buscando es la derivada n más 1, ¿sí? Y la derivada n más 1 también va a tener esta estructura, más o menos, ¿sí? Por ahí no sea que por ahí no coincida con que n es par, entonces nos queda un coseno, por ahí nos queda que es un seno, pero la expresión de la derivada n más 1, ¿sí? Va a tener una estructura similar a esta, o sea, o van a quedar senos o van a quedar cosenos, con un menos o un más alternados. ¿Está bien? Claro, el problema es que este es el error más común. Decir, bueno, entonces la derivada de n más 1 siempre me va a quedar siempre como o menos 1 o 1 o 0. Y eso está mal, porque ¿para qué quieren la derivada de n más 1? Para el residuo, ¿no? Para este término. El residuo no está evaluado en 0. No debería quedarles 0, 1, menos 1 esa derivada. ¿Por qué? Porque justamente ustedes no están evaluando en 0 esto, están evaluando en z. Y recuerden que z es un valor que estaba entre 0 y el valor en el que yo vaya a centrar, en el que yo vaya a evaluar al polinomio de Taylor, que en este caso va a estar integrado entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, z como valor superior podría llegar a ser 1. Entonces, ojo con ese detalle, ¿sí? ¿Cómo nos podemos sacar esta derivada enésima de encima entonces? Bueno, fíjense que lo que sí es cierto es que el valor absoluto de esa derivada, al ser un coseno o un seno, en valor absoluto, ambas funciones están acotadas por 1.
Esto porque es una propiedad de la función seno y coseno. ¿Se acuerdan? El valor absoluto del seno y coseno es menor o igual a 1. Siempre para todo x que pertenezca a los reales. ¿Está bien? Entonces, esa información sí la pueden usar. O sea, la derivada enésima en valor absoluto es menor o igual a 1 siempre para todo x que pertenezca, en este caso, para todo x que pertenezca a los reales. Se puede usar tranquilamente, ¿sí? Pero claro, ahora, el tema es, yo no tengo el valor absoluto de la derivada enésima. Yo tengo el valor absoluto de la integral, donde adentro está la derivada de n más 1. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para usar ese valor? Porque yo no puedo poner que esto es menor o igual a 1 y ya está, usando este resultado, porque no es cierto. Pero lo que sí podemos usar es una propiedad de las integrales, ¿sí? Que está medio escondidita, que nos dice que el valor absoluto de una integral es menor o igual a la integral del valor absoluto. O sea, esta integral es menor o igual a integrar el valor absoluto del integrando. Es como que el valor absoluto entra en la integral, ¿sí? Esto, ¿sí?, nos permite introducir el valor absoluto dentro de la integral y bueno, fíjense que al ser el valor absoluto de un cociente, por propiedades del valor absoluto, lo puedo escribir como el valor absoluto del numerador sobre el valor absoluto del denominador. Pero claro, el denominador fíjense que siempre es n más 1 factorial y n más 1 factorial siempre es positivo, porque la función factorial siempre devuelve números positivos. Entonces fíjense que el denominador, el valor absoluto lo podemos obviar porque siempre es positivo el denominador. Y después tenemos el valor absoluto de esto por el valor absoluto de x a la n, ¿sí? Y recién ahí, una vez que eso está así, fíjense que acá les puse asterisco. Asterisco es esto de acá. Bueno, eso no parece un asterisco, pero supongamos que fuera un asterisco. Entonces, esto de acá, esto sí es menor o igual a 1 por la propiedad de ahí arriba, ¿sí? Entonces, fíjense que nos acabamos de sacar de encima esa expresión de esa derivada desconocida evaluada en un z, en principio, que está entre 0 y x, ¿sí? Fíjense que esto es fundamental. Y esto que estamos viendo, si lo van viendo, es como que estamos acotando el error, porque fíjense, estamos pasando siempre a una expresión mayor del error. ¿Para qué? Para tener un resultado lo más conservador posible, ¿sí? No nos serviría encontrar estar buscando valores, no nos serviría saber que el error por ahí es, bueno, quizás nos pueda servir, pero no en este caso, encontrar un valor, una cota inferior del error. Entonces, al tenerlo escrito de esta forma, fíjense que ahora la integral termina siendo la integral de una potencia de x. Pero claro, uno dice, pero pará, si la x está en valor absoluto, no es tan fácil como sumarle 1 a n y ya está. Bueno, claramente no, pero fíjense que como x está entre 0 y 1, o sea, la integral se hace de x entre 0 y 1, entonces el valor absoluto de x coincide con x, porque es positivo en ese intervalo. Entonces, la integral recontraturbia que teníamos para el residuo ahora se transforma en una integral de una potencia x. ¿Y qué hacemos con el n más 1 factorial del denominador? Bueno, n más 1 factorial depende de x. No, es una constante. La podemos sacar de la integral a través de propiedades de la integral, ¿sí? Lo único que hay que integrar es x a la n, que como n, obviamente, tiene que ser un número mayor, tiene que ser un número natural, claramente mayor a 0, entonces la regla de integración es como hacer la integral de la potencia de x siempre y cuando esa potencia no fuera menos 1. Es decir, le sumo 1 a la potencia y divido por todo ese número. Fíjense que al hacer eso nos queda esta expresión. Fíjense que está el n más 1 factorial, que ya estaba, o sea, este de acá, y ahora aparece otro n más 1, pero sin factorial, debido a que, recuerdan que la técnica de integración es, le sumo 1 a la potencia, y toda esa potencia ahora la pongo dividiendo. La potencia en este caso es n más 1. Aplico la regla de Barrow, ¿sí? Y llegamos a esta expresión de acá. Ahora, a eso que ustedes tienen ahí es a lo que le tienen que pedir, que es como el valor, digamos, estamos obteniendo una expresión del error más grande. A ese le tenemos que pedir que sea menor a 10 a la menos 3. Que fíjense que si agarran esto de acá, que acá está dividiendo y lo pasamos para allá multiplicando, y el 10 a la menos 3 que está acá multiplicando lo pasamos para allá dividiendo, ¿sí? Fíjense que 1 sobre 10 a la menos 3 es 1000, ¿sí? Es como hacer 1 dividido 0,0001. ¿Está bien? Y del otro lado nos queda n más 1 por n más 1 factorial. Bueno, y acá viene la parte también que es más directa, ¿sí? Que tiene que ver con, ¿y n qué era? Bueno, era un natural, pero claro, nos queda una desigualdad. O sea, habría muchos n's que cumplen esta condición. Bueno, yo lo que tengo que buscar es el n más chico que cumple esa condición. ¿Por qué el más chico? Porque si yo busco
busco un n que no es el más chico, me voy a estar quedando con un n que por ahí sobreprecisa el error. O sea, si yo, por ejemplo, sé que con n igual a 3 el error es de 10 a la menos 3, con un n igual a 4 el error ya va a ser 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. O sea, estoy reduciendo el error. Y aunque eso pueda sonar algo positivo, está bien, no es lo que les está pidiendo el ejercicio. El ejercicio está diciendo, calculame el valor de esta integral con un error menor a 10 a la menos 3. No con un error menor a 10 a la menos 4. Con error menor a 10 a la menos 3. Por lo tanto, yo tengo que encontrar el n más chico que satisfaga esta desigualdad. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Probando. Van dándole valores a n. N igual a 1. Fíjense que con n igual a 1 nos queda 2 factorial por 2. Que no es, evidentemente no es mayor a 1000. Con n igual a 2 pasa lo mismo. No nos da mayor a 1000. Ni con n igual a 3, ni con n igual a 4. Recién con n igual a 5 cumplen la condición. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de la integral entre 0 y 1 de coseno de x menos 1 sobre x la vamos a poder calcular aproximadamente con un error menor a 10 a la menos 3 usando un polinomio de Taylor de grado 5. ¿Está bien? Entonces, esto es el resultado que ustedes tienen que dar a lo que les pide el ejercicio. El residuo, el cálculo del error y todo eso fue hecho para poder encontrar el valor que n debía tener. ¿Sí? Entonces, con ese valor que n debía tener, ustedes pueden venir a la expresión original y recuerden, esta integral que ustedes tienen acá, ¿sí? Esta que ustedes tienen ahí, no es otra cosa, ¿sí?, que el valor real de la integral. Y ahora, nosotros se acuerdan que habíamos dicho que el valor aproximado, ¿sí?, lo vamos a hacer a través del uso, en vez del coseno, su polinomio de Taylor asociado. Pero el problema es que no sabemos el grado del polinomio de Taylor de ese coseno. Ahora que encontramos el n para que tengamos un error menor a 10 a la menos 3, ya ahora es cuestión de calcular esta integral reemplazando el polinomio de Taylor de grado 5. Pero claro, el polinomio de Taylor de grado 5 es este choclito, ¿sí? Y también van a decir, ¿y no te falta el residuo ahí? No, acuérdense que este ya sí es el polinomio de Taylor solo, ¿sí? Lo que es el polinomio de Taylor más el residuo es la f de x, o sea, el coseno de x completo es el polinomio de Taylor más el residuo, ¿sí? En este caso solo estamos usando el polinomio de Taylor, ¿sí? El residuo ya fue usado para calcular el error, para acotar el error. Y bueno, fíjense que como vieron que antes nosotros pusimos más o menos cuánto eran estas derivadas, ¿sí? Algunas derivadas en 0 nos dan 1, otras nos dan menos 1, otras nos dan 0, ¿sí? Y eso fíjense que los va a llevar a que les quede este lindo polinomio de Taylor, ¿sí?, en el que ustedes verán y dirán, pero te faltan potencia, falta la potencia cúbica, falta la potencia x1, la potencia quinta, ¿dónde se fueron? Bueno, no es que no están, en realidad es que el coeficiente que multiplicaba esa potencia era 0. ¿Sí? Eso se los dejo a ustedes para que lo puedan comprobar. Está bien, fíjense que las que sobreviven son las que tenían derivadas evaluadas en 0 de 1 o menos 1. Todas las otras eran 0. Por eso es que no aparecen todos los términos que estaban acá. Y bueno, y este menos 1 es el menos 1 que estaba originalmente en la expresión. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora podemos hacer tuki tuki y nos sacamos ese 1. Y ahora con el x del denominador, ¿sí?, fíjense que nos queda esto así. Una vez que tenemos ese x del denominador, ahora podemos hacer en el numerador un factor común, por ejemplo. Podríamos distribuir la potencia x del denominador en la suma y se nos simplificaría la x cuadrada con la x de abajo y la x cuarta quedaría un x cubo, ¿sí? O sea, nos quedaría algo así. Y esto, fíjense que ya es una integral de un polinomio. A esta altura es algo que ya ustedes hacen de 10. Entonces, aplicamos propiedades de las integrales, la suma de las integrales, ¿sí? Hacemos la... ¿Cómo se llama? Hacemos sumándole 1 a la potencia de x, ¿no? En este caso, fíjense que nos queda x al cuadrado sobre 4, porque la integral de x es x al cuadrado sobre 2, y la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. 24 por 4 me da 96. Evaluamos en 1, ¿sí?, y en 0 aplicamos la regla de Barrow y nos da este número, menos 23 sobre 96, que si ustedes más o menos lo ponen en la calculadora les va a dar este número. Y acá hay algo que por ahí les llama la atención, que es, te van a decir, ¿por qué tienes marcado los 3 decimales esos en verde? Bueno, porque se supone que si yo calculé, ¿sí?, si yo calculé la integral con un error menor a 10 a la menos 3, quiere decir que el valor que yo acabo de dar, o sea, este de acá, que tenemos ahí, o mejor dicho este, porque este es el valor sin redondear, ese número de ahí se supone que difiere en 10 a la menos 3 del resultado del valor exacto de esa integral.
Y si difieren 10 a la menos 3, quiere decir que recién en el tercer decimal, más o menos, a partir del tercer decimal ya debería empezar a haber cambios respecto al valor original. ¿Se entiende eso? Es como que yo les diga, si yo tengo que si este número tiene un error de 5, es porque entre ese número y sumándole 5, está bien, básicamente me da el valor exacto. ¿Sí? ¿Qué es el error al final del día? Es el valor exacto menos, o sea, es el valor absoluto del valor exacto menos el valor aproximado. Eso es el error. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que entre el valor exacto y el error, perdón, entre el valor exacto y el valor aproximado tiene que haber una diferencia de 10 a la menos 3, entonces más o menos recién en el cuarto decimal deberíamos empezar a ver cambios en el valor aproximado y en el valor exacto. Y esto que yo les pongo acá es por lo general lo que uno no sabe. Este sería el valor exacto de la integral, ¿sí? Lo que pasa es que esto lo hice con, ¿cómo se llama? Wolfram, ¿sí? Entonces con Wolfram me calcula este resultado. Pero lo más importante es que ustedes vean que los 3 primeros decimales coinciden. Por lo tanto, estamos calculando una expresión con un error efectivamente menor a 10 a la menos 3, ¿sí? Que era lo que nos pedía el ejercicio. ¿Está bien? Fíjense que esa es la gracia de este tipo de ejercicios, ¿sí? Poder, obviamente, un poquito uno va a ir a ciegas, ¿no? Porque fíjense que este resultado por ahí uno no lo tiene habitualmente, pero la gracia es que si ustedes le dicen, calculame el valor de algo con un polímero Taylor que tenga un error menor a 10 a la menos algo, ustedes tienen que poder comprobar que la diferencia de decimales coincide una con la otra. ¿Está bien? Y que uno puede decir, bueno, pero no es más fácil, por ejemplo, hacer la integral y después a lo último cortar los 3 decimales y ya está. No, porque la gracia es que esta integral, quizás por métodos que no sean estos, sea muy compleja de hacer. En cambio, con el polinomio Taylor, aunque esto haya parecido bastante complejo, es otra herramienta más que tienen para hacerlo, ¿sí? Pero la gracia es que esta herramienta, o sea, la herramienta del polinomio Taylor, en este caso es fundamental porque es la que les permite calcular un valor aproximado con un valor para el error estipulado, ¿sí? Eso es lo que lo hace diferente a los demás. Por ahí en otro ejercicio uno mira la integral esta y dice, sí, la hago por definición, esa integral y ya está, pum, me dio. ¿Para qué voy a usar el polinomio Taylor? Bueno, porque como les digo, van a ver que por ahí hay otras integrales no se pueden calcular tan fáciles como podría haber sido esta de acá. ¿Sí? Por ahí el polinomio Taylor ahí en esos casos, en integrales más complejas, venga muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es el valor que nos pedía el ejercicio. Es el valor de la integral de 0 a 1 del coseno de x menos 1 sobre x con un error menor a 10 a la menos 3, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminamos este video, ¿sí? Y vuelvo a repetir, este ejercicio lo toman un montón, ¿sí? En el parcialito, en el parcial. Todo ejercicio de polinomio Taylor con una impropia, con error, es muy tomable, ¿sí? O los límites, los que vimos en el video anterior, recontra tomables, ¿sí? No los dejen de lado porque son clave. Eso no quiere decir que no tengan que practicar todos los otros ejercicios, ¿sí? Obviamente, pero estos suelen ser como los más utilizados. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo, en el que ya estaremos viendo sucesiones, que es el próximo tema. Así que bueno, que tengan buen fin de, nos vemos en el próximo.